Les vamos a pedir que durante la transmisión tengan los micrófonos apagados. Solamente si alguien después quiere compartir algo o quiere preguntarle algo al padre que nos va a dar el retiro, pues le pedimos que levante la mano, ¿sí? ¿Cómo? Ahí donde dice participantes. Ajá, donde dice participantes, ahí tiene para levantar la mano, o si no también de esta manera, ¿verdad? Levantando la mano para pedir la palabra. Estaremos atentos, ¿sí? Para que podamos pasarles la palabra. Entonces, pues vamos a dar inicio a este retiro, y para esto les presentamos primero un video. Por favor, profe Rafa. Bueno, este video es de parte del equipo de la pastoral que les hemos preparado. ¿O quiere preguntarle algo al padre que nos va a dar el retiro? Por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, una virgen dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Maranatha, Maranatha. Adviento, el comienzo del año litúrgico. Son 4 domingos anteriores a la Navidad. El término Adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada. La venida de Jesús de Nazaret, la llegada del Libertador. En este tiempo litúrgico son muchos los signos y símbolos que acompañan, como la corona de Adviento, Que tiene forma circular, porque representa a Dios que no tiene principio ni fin. 5 velas, 3 moradas, porque el morado es la espera, la paciencia. Una rosa que representa la alegría, la blanca que representa a Cristo. El color verde, signo de la vida y la esperanza, y el color rojo que representa al amor de Dios. Velen y estén atentos, y preparemos nuestra alma y nuestro espíritu para poder recibir al Emmanuel, el Dios con nosotros. Que en estos tiempos difíciles sigamos reavivando nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza para recibir al Emmanuel. Oh cielos, llove de lo alto, con nubes, mándanos al Santo. Oh tierra, ábrete tierra, y brote el Salvador. Muy bien. Felicidades al equipo de pastoral por este video. Y vamos a pasar ahora a un canto de ambientación. Por favor. ¿Qué pasó? Este cantito es muy conocido, es un canto popular, se llama Saber que vendrás. Está en karaoke y lo hemos escogido porque se relaciona con
el tema que les va a dar nuestro predicador, el padre Óscar Juárez. Entonces, a ver si pueden ir siguiendo la letra y quien se anime a cantar, pues está también invitado. ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí lo ves? No, estás compartiendo la pantalla de Facebook. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz. Ahorita te reviso al último. Y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor, todos. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Muy bien, muchas gracias. Siempre entrar a una dinámica nueva nos es difícil, se nos complica a veces y pues estamos tratando de enfrentar la situación a través de estos medios y pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poquito entendiéndole y saliendo adelante. Seguimos, por favor, el profesor Seferino Hernández, que nos va a acompañar en este momento con la oración. Muy bien. También es una oración muy sencilla, pero va acorde con el tema que el Padre Óscar nos va a dar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo digo la primera parte y ustedes responden la segunda parte. Ahí está en la pantalla. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu. Concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y vivió entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor Seferino. Le Gracias. pedimos ahora al padre Javier Mexicano que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Colegio Centro Unión quiero darle la bienvenida en este tiempo tan importante que hemos iniciado, el tiempo del Adviento. Por eso deseamos contribuir en la preparación espiritual, claro, de nuestros estudiantes, pero también de sus familias, para estar vigilantes a la llegada del Salvador. Una vez más, en nombre del Colegio Centro Unión, les doy la bienvenida. Gracias, padre Javier Mexicano, director de la Pastoral Educativa del Colegio Centro Unión. Y bien, ha llegado el momento en que le vamos a pedir a nuestro ponente, pues que nos explique, ¿verdad? Que nos hable, que nos comente, que nos predique este retiro. Se trata del padre Óscar Juárez Zapatero. Él es originario de Cortázar, Guanajuato, misionero javeriano que estuvo trabajando en el Burundi, en el centro de África. Tal vez nos va a compartir algo sobre esto también, no lo sé, pero a él le damos la bienvenida y les pido que le demos una calurosa bienvenida con un aplauso, por favor. Adelante, padre. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, ya no me presento otra vez. Creo que iniciamos muy bien con la oración que nos presentaron, la oración del Ángelus. ¿Sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es muy navideño y es como el centro de lo que vamos a celebrar en Navidad, y que este tiempo de Adviento nos prepara para llegar a esta fiesta. Este tiempo también en que sus hijos se preparan a recibir su primera comunión, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues queremos meditar sobre esta realidad del cuerpo de Cristo, que constituye el centro de toda nuestra fe. Si vemos entre Adviento y Navidad, al centro de la celebración está Jesús en un pesebre, este cuerpo que tomó forma en el seno de la Virgen María. Y también entre los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua, al centro otra vez ese mismo cuerpo, ¿sí? Colgado ahora en una cruz. Es el cuerpo de Cristo que está en el centro del culto cristiano católico. El tiempo de Adviento, pues, nos pone en camino hacia Belén, la ciudad de David, para contemplar al Verbo encarnado, al Hijo de Dios que nos ha nacido, contemplar como los ángeles o los pastores, o como los magos venidos de Oriente para adorar. Todos nos encaminamos, especialmente en este tiempo, a esta adoración, a esta contemplación. También sus hijos que van a recibir la Eucaristía. Estos magos de Oriente eran sabios astrólogos, probablemente venidos de Persia, Babilonia, el sur de Arabia, representan a los pueblos paganos. Y la misión del Hijo de Dios, que acaba de nacer, es ofrecida desde sus inicios a todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Los sabios de estos pueblos atraídos, guiados con la luz de esta estrella aparecida en Oriente, y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en Oriente y hemos venido
a adorarlo. En la Iglesia Católica, cuando hablamos de adoración, nos referimos sobre todo a la adoración eucarística, ¿verdad? Es la adoración del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. El cuerpo del Señor que tomó forma en el seno de la Virgen María. Sí, es el objeto de la adoración del culto. Es lo que celebramos en estas hermosas fiestas familiares en Navidad, más allá de regalos, intercambios y Santa Claus, es la encarnación del Hijo de Dios Salvador. Voy a presentar pues primero que nada es una reflexión basada en los textos bíblicos, más que experiencia personal. El profesor Javier Rojas decía que a lo mejor iba a hablar de Burundi, pero no voy a hablar de Burundi. Está basado sobre todo en textos bíblicos. Y hay algunos de ellos, la palabra de Dios que podría iluminarnos en este retiro de Adviento, la tomamos del testimonio del apóstol San Juan en su primera carta y en el Evangelio, y también de San Pablo en algunas cartas suyas. Están como dos que iluminan de manera especial, dos palabras, ¿sí? La primera la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1. Ese es el primer versículo del Evangelio de San Juan. Versículo 1 y el versículo 14. Y después, que es casi un paralelo, que lo encontramos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, y también vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Sí? Son los inicios, pues, del Evangelio según San Juan y de la primera carta de San Juan. Primeros versiculitos. Les leo entonces del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que decíamos en el Ángelus, ¿sí? Es el centro de nuestra meditación. En la primera carta de San Juan es casi un paralelo. Les leo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso les anunciamos. En efecto, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Esta es de las dos primeras lecturas que pueden iluminarnos de la palabra de Dios. Y están otras tres que quisiera unir, ¿sí? Antes de continuar con nuestra reflexión, quisiera que estas palabras de la Escritura resuenen un poquito en nuestros oídos. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1 siempre, ahora en el versículo 18, una declaración formidable. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Es todavía en la misma línea de los primeros versículos del Evangelio que conocemos como el prólogo de San Juan.
De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, también en la misma línea. Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿Sí? Él es la imagen de Dios invisible. En la Iglesia Católica también hacemos imágenes de Jesús, de María, etcétera, porque Él es la imagen del Dios invisible. A Dios no se le podría representar de ningún modo. ¿Sí? Pero haciéndose visible, Dios se hizo visible. ¿Sí? Ahorita lo vamos a abundar un poquito en eso. ¿Sí? Es como hacer un cuadro ya de Jesús, pues. Cristo es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes de todo y todas las cosas se mantienen en Él. Es de Colosenses capítulo 1, del versículo 15 y 16. Se puede leer hasta el 17, 15 al 17. Esta visibilidad de Jesús, ¿sí? Ya en el pesebre de Belén, ¿sí? Este Dios invisible se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Él es el Dios invisible hecho carne, ¿sí? Materia. Aún más, Jesús mismo lo dirá solemnemente a Felipe, uno de sus discípulos, en el diálogo que tuvo en la última cena. Felipe nada más y nada menos le pide a Jesús que quiere ver a Dios. ¿Sí? Yo cito del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Sí? Nada más quería ver a Dios. Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Sí, este es el misterio de la comunión, ¿sí? De Dios, Hijo en el Padre en el Hijo, nosotros en Dios también. Esto se realiza también en el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía. ¿Sí? Nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Él crea la comunión entre todos los que estamos ahí comulgando en su mismo cuerpo. Nos hace un solo cuerpo. ¿Sí? Él en nosotros y nosotros en Él. Nosotros en Dios. Nosotros en el Padre. ¿Sí? Esta cita pues es del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. El nacimiento de Jesús en Belén es la manifestación material, visible de la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre. ¿Sí? Creer en una vida después de la muerte, ¿sí? Existe en todos los pueblos. Antes de Jesús, en todos los continentes. ¿Sí? Incluso aquí, antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, por supuesto que los habitantes de aquí, del continente americano, ya creían en una vida después de la muerte. Y lo mismo en Asia, en África, en todas partes. Nuestra fe pues no se limita a creer una vida después de la muerte o en un ser supremo, ¿sí? O etcétera. En nuestra fe católica no se trata simplemente de creer que hay una vida después. ¿Sí? Eso existe en todo. En Cristo la vida se manifestó, se hizo visible.
Esa es la gran novedad del anuncio cristiano. Normalmente la vida no podemos verla, la vemos en seres, en humanos, en la vegetación, en los árboles, en los animales, vemos seres con vida. Pero el testimonio de San Juan, lo que él nos está diciendo es la vida, esta vida que estaba vuelta hacia el Padre, se manifestó. Nosotros la vimos, lo que contemplaron los ojos, lo que palparon nuestras manos. Les anunciamos esta vida, nosotros lo vimos. ¿Sí? Esta es como la gran revelación y el gran testimonio de San Juan. ¿Sí? Él es la vida, la materialización de la vida. ¿Sí? Vino a nuestra tierra, nosotros, ¿sí? Dicen los apóstoles, lo contemplamos. ¿Sí? En Jesús, en Belén, para empezar, ¿sí? La vida en persona se hizo visible. La vida en persona. Este también es el testimonio de Juan, es el testimonio también de Tomás, que quiso meter su mano en el costado del cuerpo de Cristo. Siempre al centro está el cuerpo. El Dios invisible, ¿sí? Toma esta visibilidad gracias a un cuerpo, gracias al cuerpo de este bebé, gracias al cuerpo de Jesús de Nazaret, que más tarde sería crucificado. El Dios invisible que vive más allá de nuestras fronteras materiales, de tiempo, de espacio, ¿sí? Se hizo visible, se hizo materia, entró en nuestra historia y en nuestras categorías de tiempo, de espacio. No se trata tampoco, pues, de reconocer a Jesús solo como alguien que tiene el poder de resucitar a los muertos. Dice Jesús en el diálogo con Marta, yo soy la resurrección. Esta es, pues, una grande diferencia, sí, con las otras religiones, sí, con los otros pueblos. Creer que hay encarnación, reencarnación, resurrección, es siempre vida después de la muerte. Pero en Jesús es la resurrección que se hace visible, la resurrección en persona, hecha carne. La vida misma, y Jesús lo dijo en varias ocasiones, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Este es el pan, ¿sí? Yo soy el pan de vida, siempre Él se propone como la vida. Esta vida que está en mí, que siento y puedo hablar, y la vida que está ahorita en ti, respirando, viendo, esta vida que está aquí, se manifestó, se hizo visible. ¿Sí? Es el inicio del gran misterio cristiano en el pesebre, ¿sí? O en el vientre de la Virgen María. Algunas religiones monoteístas que creen en un solo Dios, pues, como los musulmanes y los judíos, consideran a la fe cristiana como una de las religiones del libro. ¿Sí? El libro sagrado de los judíos es la Torá, el de los musulmanes el Corán, el de los cristianos la Biblia. Y bueno, si ser incluidos en las religiones del libro nos sirve para ser más hermanos, para estar en armonía con ellos, pues es que bueno, es cosa buena. ¿Sí? Judíos, cristianos y musulmanes reconocemos a Abraham como nuestro padre en la fe. Creemos en la existencia de un Dios único, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? No nos hace mucho honor tampoco que nos digan que somos una de las religiones del libro, nosotros con nuestra Biblia, ellos con el Corán y la Torá. En realidad, si tuviéramos que definir nuestra fe católica como una religión, podríamos decir que es la religión del cuerpo de Cristo. Porque para nosotros, la palabra, este libro, digamos, la palabra se hizo carne, tomó cuerpo, se formó en el seno de la Virgen. Eso cambia todo.
Toda la moral cristiana va a derivar no de consejos de sabiduría, ni de leyes, ni de mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos de Moisés. Toda la moral cristiana deriva de esta verdad última del Evangelio. ¿Sí? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si habría que definirla como una religión, porque nuestra fe, bueno, eso sería otro discurso, ¿sí? Podríamos decir que es la religión del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo en el seno de María, cuerpo de Cristo en el pesebre, cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en el sagrario, en el altar, cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. El respeto a mi cuerpo y al cuerpo de los demás viene de ahí. Todo lo que hagan con los demás lo harán conmigo. Cuerpo de Cristo en los pobres. Lo que hicieron con los demás lo hicieron conmigo. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Es siempre el cuerpo. Son las obras de misericordia corporales, el cuerpo. El nuevo culto es en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La primera comunión es la primera vez que se comulga de manera plena, que se entra en comunión de manera plena con el cuerpo de Cristo. Él mismo lo hizo saber cuando pidió en Jerusalén: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice el Evangelio, él hablaba del templo de su cuerpo. El nuevo lugar de culto no es ya un templo, es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Incluso en muchas iglesias cristianas que no tienen los sacramentos, creen en Cristo también, pero no tienen los sacramentos. Ahí también son como estas religiones del libro, en donde toda la liturgia, toda la celebración está centrada en la palabra. Para nosotros esta palabra se hizo carne, se hizo cuerpo, es lo que está al centro. En la arquitectura de las iglesias así está. El altar, si nos fijamos, está en el centro de la celebración. El ambón, desde donde leemos la palabra de Dios, que nos enseña, nos ayuda a comprender el misterio de la Eucaristía, el misterio de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. ¿Sí? Está a un ladito el ambón, a un ladito, no está en el mero centro. ¿Sí? Es el cuerpo, esta palabra se hizo carne. En los discursos que Jesús tuvo, ¿sí? Sobre todo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan siempre, ¿sí? Un larguísimo capítulo, un larguísimo discurso, ¿sí? Sobre el pan de vida. Primero está la multiplicación del pan y luego viene el discurso eucarístico, ¿sí? Este es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si no comen el cuerpo y la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Desde el primer momento en que Jesús hace estas declaraciones sobre su cuerpo y su sangre, estamos en el misterio eucarístico también, muchos de sus discípulos ya no quisieron seguir. Está en el capítulo 6, en el versículo 60 hasta el 69, a partir del 60, el abandono de estos discípulos, porque dicen ellos, este lenguaje es muy difícil, es muy duro. ¿Quién puede aceptarlo? Comer la sangre y beber comer el cuerpo o la carne y beber la sangre. O sea, no. Desde ese momento lo abandonaron. Pedro encabeza a los apóstoles
Cuando Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren dejarme? Estaba así como listo para decir, si quieren abandonarme, váyanse también. Jesús no está dispuesto a dar un pasito atrás ni una coma menos de lo que acaba de decir. ¿También ustedes quieren dejarme? Les dice. ¿Sí? Y Pedro, con mucha humildad y hablando en plural por todos nosotros, dice, Señor, ¿a quién iremos? Y aquí viene la palabra, tú tienes palabras de vida eterna. Está esta conjunción entre el altar y el ambón, entre la Eucaristía y la palabra de Dios. ¿Sí? Este lenguaje es duro. ¿Sí? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Está... El anuncio de la Eucaristía, pues, que dividió a los discípulos desde su primer anuncio, los escandalizó. Es lo que se va a cumplir más tarde, por supuesto, en el misterio pascual, en la cruz, ¿sí? Que es el centro de toda nuestra fe. Ahorita estamos viéndolo desde el ángulo del Adviento y la Navidad, ¿sí? Por supuesto, podría verse esta misma realidad del cuerpo de Cristo como el centro del culto católico, ¿sí? A lo que venimos a adorar, ¿sí? Los magos que vienen a adorar a este bebé en el pesebre, ¿sí? Y nosotros que adoramos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, todo deriva del cuerpo de Cristo en la cruz. Y esta pregunta de Jesús, pues, resuena en cada una de las generaciones, ¿sí? Para tomar partido por o contra Él. ¿Sí? Dice, ¿también ustedes quieren dejarme? Señor, ¿a quién iremos? ¿Sí? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto supera toda expectativa, toda fe en las otras religiones. ¿Sí? Esto que Jesús nos viene a revelar. Entonces, resumiendo un poquito, pues, esto del culto cristiano, católico, centrado en el cuerpo de Jesús, ¿sí? En el seno de María, en los hambrientos, mi propio cuerpo, el cuerpo de los demás, en la iglesia, que es su cuerpo, ¿sí? Cuando San Pablo, siendo todavía Saulo, perseguía a los cristianos para encarcelarlos, algunos eran matados, yendo de camino a Damasco, persiguiéndolos a los cristianos, Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Persiguiendo a la iglesia, es el cuerpo de Cristo, se persigue a Jesús mismo. ¿Por qué me persigues? Él se identifica, pues, a cada uno de nosotros. Así pues, todas las profecías, ¿sí? Que estaban centradas en este advenimiento, en este advento del Señor, ¿sí? Un día terrible, ¿sí? Como el Señor se presentaría como un Dios vengador y justiciero, aplicador de la ley para justiciar a los malos y dar el premio a los buenos. Y Dios nos sorprende siempre, ¿sí? Este día terrible del Dios justiciero y terrible juez, un bebé en un pesebre o en los brazos de su mamá. Es la ternura de nuestro Dios, la humildad infinita de nuestro Dios. Eso pone también en ridículo, nos interpela, ¿sí? Con nuestras propias soberbias, nuestros orgullos, ¿sí? Las cosas que nos hacen sentirnos grandes porque tenemos más, porque sabemos más, porque no sé qué, porque somos más, ¿sí? Y Dios, el omnipotente, se revela así, humilde. También nos interpela, pues, para
esta ternura de Dios, no el Dios justiciero, no sé, nuestras familias, con nuestros propios hijos, ¿sí? Ponemos reglas en la familia, hay que llegar a tales horas, hay que hacer esto, todo, una serie de normas, dichas o no dichas, así está, se rige la familia. Y bueno, también hay que sorprender muy seguido o de vez en cuando, ¿sí? Con esta humildad, con esta ternura de Dios. Sí, es lo de las cosas que más nos enseña también el nacimiento de Jesús, ¿sí? Como un niño indefenso, inocente. Bueno, hasta aquí podemos dejar nuestra reflexión centrada un poquito más en el misterio de la Navidad, de Adviento y Navidad. ¿Sí? Por supuesto, habría muchas cosas que agregar si lo viéramos desde el punto de vista de la Pascua, también centrada en el cuerpo de Jesús. Y bueno, yo hasta aquí dejo la reflexión para dejar un poco de espacio si tienen alguna pregunta o algún comentario también, no necesariamente pregunta, también puede ser alguna reflexión. Bueno, hasta aquí, Javier. Sí, padre, muchas gracias. De verdad que es muy profundo, ¿verdad? El mensaje que nos das. Tal vez haya alguien que quiera compartir, preguntar algo que no se haya comprendido suficientemente, que el padre nos pudiera pues dar una ilustración un poco más a profundidad de lo que se dijo. No sé, estamos abiertos, ¿verdad? Si alguien gusta, pues abre su micrófono o levantando la mano, o ahí en participantes hay también la posibilidad. También incluso en el chat, ustedes pueden poner sus preguntas y se las hacemos llegar al padre. Buenas noches, yo tengo una curiosidad, bueno, es Sí. una duda curiosa. Bueno, mi mamá siempre puso corona de Adviento, bueno, no es con el tema, pero bueno, es relacionado, con las velas pues de colores, y recientemente, bueno, yo he visto que ya cambiaron a 3 moradas y una rosa, y me gustaría mucho saber qué significa, por qué cambió, o ahora por qué son así. Bueno, lo dijo de pasadita y en el video que escuchamos. Rafa, ¿estás por ahí? Sí, padre, aquí estoy. ¿Y quieres tomar la palabra para no monopolizar? Sí, está muy bien. Sí, es un fenómeno que hemos encontrado en varios estados de la República que venden la corona haciendo como una disminución de la intensidad del color de la vela hacia la luz, por ejemplo, que van encendiendo de la más oscura hacia la más clara. Entonces encontramos también velas hasta color verde, naranja, que pues hacen que sea pues más colorida, pero esos colores no se usan en la liturgia. Bueno, el verde para el tiempo ordinario, pero como cambiamos de color, por eso se ha descartado. Entonces, por eso prevalece el morado. Son 3 moradas, porque el morado es el color de la espera, un color neutro, que es combinación del rojo con el verde. Entonces, es el morado. Y el color rosa, que significa la alegría, es la tercera vela. Y una quinta, que es color blanco, que representa a Cristo, la pureza. No es que haya cambiado, siempre ha sido así, nada más que antes había menos información, ahora que ya pues es una ventaja de los medios que todos ya vamos conociendo que realmente la iglesia lo había hecho así, porque yo cuando iba a misa, cuando era niño, veía estas moradas con la rosa, aunque en mi casa había las de color verde con naranja. Muy bien, gracias, profesor Rafael, gracias, padre. ¿Alguien más que guste comentar, que guste preguntar? Tenemos el tiempo.
aprovechando un poquitito el tiempo también, puesto que también en este tiempo celebramos a la Virgen María, Madre del Dios por quien se vive, es así como se presenta la Virgen de Guadalupe, la Santa María, Madre del Dios por quien se vive. Es también una imagen muy navideña, porque está encinta ella, sí, trae a Jesús. Es de las imágenes también más misioneras y también eucarísticas, ¿sí? Por lo mismo que lo más importante del cuadro, el centro, es siempre el cuerpo de Jesús. Eso nomás como un paréntesis, estamos también en este mes de diciembre, no la podríamos olvidar a ella que nos lo trae siempre. Gracias, Padre. Y así nos recuerdas también que muy pronto vamos a tener el rosario aquí transmitido también desde el colegio, por Facebook, por YouTube, para que todos se puedan unir en oración. El día 11, en lugar de la fiesta de los farolitos, vamos a tener ese evento. Ahorita mientras piensan qué te van a preguntar, hago el comercial, ¿verdad? ¿Todo claro? ¿O empezamos a preguntarle a todos ustedes algo referente al tema? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? A Rocío Ramírez. Rocío Ramírez iba a decir algo. Creo que no. ¿O fue un accidente? Bueno, aprovechando tantito más el tiempo, pues. Sí. Lo mismo que pasa, como siempre, se desvirtúa por el comercio, para no pensar en otras fuerzas obscuras o malignas, digamos nada más el comercio. Lo mismo que pasa con el Halloween y con las muy bonitas fiestas para el Día de Muertos aquí en las diferentes regiones de nuestro país y de muchos otros países también, que el Halloween desvirtúa, ¿sí? Que los valores que a lo mejor donde nació esto del Halloween, a ellos les pueden decir, pero acá con nosotros también se desvirtúa esta comunión con los muertos, etcétera, etcétera. Lo mismo puede también pasar con la Navidad, entre Santa Claus y monitos de nieve con nariz de zanahoria, regalos y calcetines en los arbolitos, y el mero mero de la fiesta se puede olvidar. O sea, ahorita se le ha dado un poquito la vuelta ya al Halloween, ¿sí? Los jóvenes, los niños, las familias en general han retomado mucho los valores del día, de las celebraciones, pues, de cada región, del Día de Muertos, etcétera, que también le podamos dar un poquito más de limpieza a nuestra Navidad. Sí, de ahí que también quise centrar un poquito en lo esencial, ¿sí? En el verbo hecho carne, en el cuerpo de Jesús, en el bebé, en el pesebre, que también, sí, las imágenes que compartimos, ¿sí? En WhatsApp, en las redes sociales, sí, también esté al centro el festejado, ¿sí? Estos monitos de nieve, de Navidad, hasta el arbolito, todavía el arbolito pasa, ¿sí? Porque es más cristiano, ¿sí? Pero otras cosas que, pues no, nos dejan en un plan muy superficial y muy comercial. Sí, Padre, gracias. Es una invitación, pues, a compartir más poniendo a Jesús al centro. No se animan a hacer preguntas porque, hombre... O a comentar simplemente qué les ha parecido, qué les ha gustado, qué se ha comprendido mejor. Nomás con que no me vayan a decir que estaba apagado el micrófono y aquí el monólogo. Pues creo que todo fue claro. La idea central se entendió que era que Jesús es el centro de nuestra existencia
y que lo ponemos al centro y al frente de todo, y que así es como debe de ser. Entonces creo que eso queda como la idea central, queda bien estructurada, y pues es bueno que nos lo recuerden, porque a veces en el día a día se nos olvida y lo dejamos en segundo plano. Eso era todo. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, verdad, es algo que estamos recordando constantemente también en el colegio cuando hacemos celebraciones que pues este año igual van a ser todas de tipo virtual, pero sí tener al centro a Jesús, ¿sí? Fuente de nuestro vivir, de nuestro obrar, de nuestro pensar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Si me da tiempo de hacer un resumen, a lo mejor se podría enviar una síntesis, o sea, a lo mejor no con todas las explicaciones, también si ya tiene los contactos, a quien les interese, bueno, si no, es fácil eliminarlo en file. Sí, tenemos la posibilidad del Classroom, padre. En el Classroom podemos mandar archivos, podemos mandar informaciones, y los papás, como tienen acceso a los correos, o más bien al Classroom de sus hijos, ahí lo podrían recibir. ¿Sí? Entonces, si alguien lo solicita, pues a través de este medio. Sí, si pudiera ser tan si pudiera ser tan amable, para mí es algo importante. Soy un papá nuevo en esta escuela y la verdad es que estoy aprendiendo mucho de todo lo que ahorita están mencionando. Aunque muchas veces nos decimos ser católicos, no llevamos muchas cosas o no aprendemos muchas cosas como son. Muchas veces, como ahorita lo mencionaron, ¿no? Nos dejamos guiar muchas veces más por la actividad tipo fiesta que por el verdadero significado que puede llegar a tener lo que se está realmente celebrando, conmemorando. Entonces, a mí en lo personal sí me interesaría mucho el que nos proporcionaran esta información para seguir aprendiendo, y el error que a lo mejor yo cometí de no acercarme tanto, no inculcárselo a mis hijos y que ellos aprendan a acercarse más, no ver la Navidad como fiesta, regalos y, como decimos, ¿no? Las posadas y todo eso, sino un poquito más el valor real, no sentimental, pero espiritual que puede tener el por qué estamos haciendo las cosas. Sí, muchas gracias. Jorge Gallegos, perdón, ¿usted es papá de alguien de secundaria o de primaria? Soy papá de 3 de secundaria, soy papá de 2 gemelitos en primero C y en primero D, las tenemos separadas. Y soy papá de un niño de tercero de secundaria también, de tercero B. Por ahí anoté los nombres. Sí, ya los anoté. Muy bien, le agradezco mucho. Agradecemos mucho su comentario. Padre, pues sí, Aurora, maestra Aurora, perdón. Gracias, profe. Yo nada más, se me ha hecho bastante interesante esto que ha compartido, padre, cómo no somos una religión del libro, sino del Cristo que se encarna, ¿verdad? Del cuerpo, el Cristo que recibimos en la Eucaristía, el Cristo resucitado. Y me hacía mucho eco sus palabras. Ahorita que escuchaba esto, pensaba en lo que los niños esta mañana en la clase decían cómo es que ¿a poco Jesús nace cada Navidad? ¿Cómo es? Porque yo les hablaba que va a nacer en nuestro corazón y hay que prepararlo, ¿no? Al hablar del Adviento. Y un niño me decía, ¿cómo es que va a nacer? Cada Navidad nace. Y bueno, yo trataba de explicarle, pero
como muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Que Jesús que nació está ya presente todos los días con nosotros. Entonces, para el niño todavía no alcanza mucho a entender esta realidad, ¿verdad? Pero como nosotros adultos muchas veces perdemos de vista esta realidad, que el Jesús que nació está presente ya todos los días con nosotros. Es el Jesús que de la palabra se encarnó y no nos deja. Está presente en la Eucaristía, se hace presente. Bueno, yo les decía a los niños, cuando nacen buenas actitudes en cada uno de nosotros, ahí está, o sea, todos los días puede ser Navidad, porque Jesús en el que creemos no se queda en una palabra, sino es el que está encarnado y se encarna cada día entre nosotros. Muchas gracias, Padre, por tus palabras. Sí, gracias también, maestra. Podríamos decir lo que acaba de comentar, lo mismo de del sacrificio de Jesús en la cruz o de la celebración de la Santa Misa. No es una multiplicación de sacrificios. El sacrificio de Cristo es uno. Eso fue lo que hizo en el Gólgota, ¿sí? Hace más de 2000 años, una vez y por todas. Una vez por todas. En el sacrificio de la misa, en el altar, el sacrificio que hizo de sí mismo, ¿sí? Es una actualización. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, es una actualización de aquel único sacrificio. En la Navidad también, y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia porque precisamente centrándonos, aparte, digamos, de la celebración de la Navidad, en la celebración eucarística, ¿sí? Tenemos al centro el cuerpo del Señor. Algunos en las iglesias cristianas se van a rezar a no sé con qué confesión cristiana, otras iglesias, sectas. Aleluya, aleluya, amén. ¿Sí? Y es la palabra de Dios, se reza al mismo Dios, ¿sí? Y todo, y pues no, o sea, no es lo mismo. Está ahí la palabra de Dios, le explica, todo el culto está centrado en la palabra de Dios, aleluya, y le explican muy bien. Hay pastores que explican muy bien la palabra de Dios, pero no debería de terminar ahí. Esta palabra se hizo carne. En el culto cristiano, católico, pues tenemos esto al centro. En la Navidad, pues, es también la venida histórica de Cristo en Betlem, fue también esta una, nosotros la conmemoramos, la hacemos, siempre el mismo sacramento, pues, del cuerpo de Cristo, del Verbo hecho carne. Sí, gracias, Padre. Pues, otra vez, si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, hacer algún otro comentario antes de terminar ya nuestro retiro. Y si no, Padre, te vamos a pedir que por favor nos hagas la bendición para concluir. Claro que sí. Vamos pues a invocar la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos presentar sobre todo a sus niños que van a hacer su primera comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta comunión que es el deseo más profundo del corazón humano, el deseo de la comunión. Esto es lo que hacemos también en Navidad, estar en comunión con nuestra familia. ¿Sí? Una fiesta muy sentida. Queremos pues presentarlos para que sea un día especial y el inicio de un camino pues de comunión con Él a través siempre de la Eucaristía, a través de la adoración eucarística, a través de su palabra, ¿sí? A través también de toda su existencia. Y pedimos también la bendición para ustedes que son sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, amor todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchas gracias, Padre. Gracias también a ustedes por su atención.
Nadie se durmió, eso ya me dio algo de gusto. Muy bien. Sí, muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Pastoral Educativa del Colegio Centro Unión, que está en Facebook, que está en YouTube, para las distintas actividades y eventos que vamos a tener próximamente. Saludos a todos y nos vemos. Hasta luego. Felicidades a quien ya tiene alumbradas sus casas con lucecitas. Una invitación para los demás a adornar ya y preparar la venida. Hasta luego. Gracias, padre. Hasta luego. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.